Muy buenos días, gente linda. Somos San y Ale, una pareja viajera que comparte videos de viajes y paseos. En el video de hoy les vamos a mostrar un sitio que está al alcance de cualquier persona que viva o visite la ciudad de Buenos Aires. Se trata del barrio más caro y el más nuevo de la ciudad, Puerto Madero. Aquí se encuentra la fragata Ara Presidente Sarmiento, un museo flotante con una historia apasionante, la cual te vamos a contar hoy. Antes de comenzar, les vamos a pedir un enorme favor. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo tocando el botón suscribirse. Es solo un clic que a nosotros nos ayuda muchísimo y además es totalmente gratis. El nuestro es un canal no monetizado, por lo cual no tenemos ningún tipo de ingreso por el material que subimos a YouTube. El único motivo que nos alienta es la interacción con nuestros suscriptores y los usuarios no suscriptos que miran nuestros videos. Comencemos. Puerto Madero es uno de los 48 barrios en los que está dividida la ciudad de Buenos Aires y para nosotros tiene un significado muy especial, ya que este es el lugar donde tuvimos nuestros primeros encuentros antes de convertirnos en novio y posteriormente en esposos. Nuestros mejores recuerdos están ligados a este barrio en general y al Puente de la Mujer en particular. El nombre de este barrio se debe a Eduardo Madero, comerciante, político e historiador argentino, nacido en Buenos Aires el 6 de febrero de 1833, quien fue el principal impulsor de la creación del primer puerto en la ciudad. Fueron 3 los proyectos que presentó, el último en 1881 y fue aprobado por el entonces presidente Julio Argentino Roca. 10 años después de haberse construido, Puerto Madero había quedado obsoleto, algo que predijo el ingeniero Luis Augusto Huergo, quien presentó una propuesta propia que fue desechada. En las siguientes décadas, los edificios, grúas, galpones y silos del antiguo puerto cerealero quedaron en estado de abandono. Y fueron varias las propuestas para reactivarlo o adaptarlo a las nuevas funciones, pero ninguna prosperó. Hasta que en 1889 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos junto con el Ministerio del Interior y la entonces Municipalidad de Buenos Aires firmaron un acta para la urbanización y creación de un nuevo barrio. Los límites de este barrio de 170 hectáreas son la calle Brasil, la avenida Ingeniero Huergo, la avenida Eduardo Madero y la calle Cecilia Grierson, el Río de la Plata, el Riachuelo y la Dársena Sur. En 1991 se convocó un concurso nacional de ideas para diseñar el nuevo barrio, donde hubo 2 ganadores, que luego unieron sus propuestas con un equipo de arquitectos que se encargaron de la urbanización que le demandó al Estado Nacional un desembolso de cerca de $1.000 millones. La primera etapa comenzó en 1994 con el reciclaje de los antiguos depósitos con fachadas de ladrillo, donde se formó un polo gastronómico frente a los diques. En los pisos superiores se instalaron oficinas y departamentos. A partir de 1997 se abrieron las calles y avenidas que llevaron los nombres de mujeres latinoamericanas de gran trayectoria. Se instalaron fuentes y monumentos y en 2019 se inauguró aquí el edificio más alto de la Argentina, la Torre Alvear, con 235 metros de altura. Si hay una postal clásica asociada a este barrio, es sin dudas el Puente de la Mujer. Esta obra es del arquitecto español Santiago Calatrava y fue fabricada por la empresa Ursa en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco. El diseño está basado en una pareja bailando tango. El costo total de esta obra fue de $6 millones, donados por el empresario Alberto González.
De estilo atirantado, de pilón contrapeso, este puente peatonal mide 170 metros de largo y poco más de 6 metros de ancho. Está dividido en 3 secciones, 2 fijas en las márgenes del dique y una móvil que gira sobre un pilón para permitir el paso de embarcaciones. Esta sección central está sostenida por una aguja de cemento revestida en acero de 39 metros de altura. De ella penden los cables que sostienen este tramo y el peso total del puente es de 800 toneladas. A escasos metros del Puente de la Mujer se encuentra la fragata Ara Presidente Sarmiento, amarrada en el dique 3. Esta embarcación fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1962 y 2 años después fue convertida en museo. Este es el primer buque escuela moderno que tuvo nuestro país, votado en Inglaterra en 1897 y realizó 37 viajes alrededor del mundo, recorriendo en misiones de paz 1.100.000 millas marinas. El 30 de junio de 1898 se enarboló por primera vez la bandera nacional. Es una fragata de 3 palos, de los cuales el mayor mide 54,3 metros, con 85,5 metros de eslora y 13,32 metros de manga, con un calado medio de 5,5 metros y un desplazamiento a plena carga de 2.733 toneladas. La propulsión se la da una máquina a vapor de 1.800 caballos de fuerza y tiene 2 hélices, alcanzando una velocidad máxima de 13 nudos. La tripulación completa constaba de 31 oficiales, 40 cadetes y 275 marineros. El 18 de abril de 1938 zarpó para realizar su último viaje internacional, que finalizó en noviembre de ese año. Desde 1939 realizó viajes formando parte de la División de Instrucción de la Escuela Naval Militar y ya a partir de la década del 50 sus viajes se limitaron a navegaciones por los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay. En diciembre de 1961 tuvo su último acto como unidad naval para convertirse en buque escuela de la Armada Argentina. Fueron muchos los personajes célebres que la visitaron, entre ellos el zar Nicolás II de Rusia, el Kaiser Guillermo II de Alemania y William Taft, presidente de los Estados Unidos. Formó parte de las revistas navales en las coronaciones de Eduardo VII y Jorge V de Inglaterra y de Alfonso XIII de España. Participó de la apertura del Canal de Panamá. También asistió a la inauguración de la estatua de Don José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, Francia, y del general Manuel Belgrano en Génova, Italia. Pudimos recorrer sin prisa las cubiertas del barco que estaban habilitados para los turistas. Allí vimos condecoraciones, utensilios, infografías, fotos, placas históricas y visitamos el comedor de la tripulación, la sala de máquinas y además pudimos tocar parte del armamento que poseía esta fragata.
muy importante saber que ninguna empresa de turismo ofrece la visita a este buque museo. Por lo tanto, quienes visiten la ciudad de Buenos Aires deben hacerlo por su propia cuenta. El horario de visita es jueves y viernes de 13 a 19 horas y sábados y domingos de 10 a 19 horas. Los días miércoles están reservados para visitas de establecimientos educativos. Actualmente la entrada es gratuita, pero se aceptan contribuciones para el museo. Y así llegamos al final del video de esta semana, con la esperanza de que les haya gustado. Si fue así, déjennos un me gusta y unas palabras en la caja de comentarios. Les agradecemos que nos sigan y les mandamos un enorme abrazo. Será hasta el próximo video.